Se dio en el Congreso de Estados Unidos una jornada en la cual se abordaron problemáticas lamentablemente muy nuestras, muy de la región, pero específicamente de Argentina, relacionadas con el crimen organizado, con algunos leading case argentinos, ¿no? El caso de Santiago del Estero. Ha tenido la enorme gentileza de atendernos Norberto Spangaro, que es director del Instituto Interamericano para la Democracia, que se encuentra en su sede en Miami, en Florida, y está en línea con nosotros. Norberto, estimado, Ignacio Riverol saluda desde Ecomedios aquí en Buenos Aires. Buenas tardes. Buenas tardes, Ignacio. Gracias por llamar. Un placer hablar Por contigo. favor, gracias por tu gentileza, primero por enviarnos la información. Esto es un momento muy importante cuando algo así con el Congreso de Estados Unidos se divulga por todo el mundo y el tema, corregime, pero el título puede ser La corrupción argentina, se debatió en Washington con temas muy específicos, por ejemplo el caso Santiago del Estero, pero el crimen organizado es un tema realmente problemático porque el mundo, donde sea en literatura, en las agencias de crimen, en las fantasías, en las películas, es decir, parece como no tener solución, ¿no? Le damos vuelta, cada vez conocemos más, pero siempre estamos buscándole la vuelta para solucionarlo, enfrentarlo, mejor dicho. Sí, la realidad es de que es un tema que excede a la Argentina en particular. Se tomó un caso, todo el estudio que se hizo a través de una consultoría acá en los Estados Unidos con Santiago del Estero, pero la realidad es que hoy en el mundo, en la democracia, ya se ha terminado un poco de esto de la izquierda a la Sí. derecha, occidente, oriente, y estamos hablando entre democracias y crimen organizado, o sea, gobiernos como el de Venezuela, por ejemplo, o el de Nicaragua, o el de Cuba, no son gobiernos democráticos y ni siquiera se lo pueden llamar gobiernos, son organizaciones criminales al servicio de intereses particulares que a través de el crimen llevado por la vía de las drogas, ha causado que estos gobiernos comiencen a tener un efecto muy grande en la democracia en sí mismo, porque tenemos que reconocer una realidad: la democracia, el sistema político requiere de fondos, hay que financiar las campañas en cualquier lado del mundo, ¿no? Y también ese dinero que llega a las campañas es tal que hoy también están siendo propietarios de muchas actividades lícitas, financiadas a través del dinero espurio, el dinero sucio, llamémoslo así. Y lo que ha ocurrido con Latinoamérica es que, y esto hay que enfocarlo casi como un negocio, la actividad del narcotráfico vía los Estados Unidos ha notado una caída de los precios y una suerte de estancamiento del consumo de los estupefacientes más conocidos, ¿no? Después tenemos que ir al fentanilo y otro tema que es otro tema. Eh, pero Europa, Australia, Japón han crecido notablemente. Y en ese enorme crecimiento, toda la producción de Colombia, Bolivia, comienza a necesitar una vía de salida marítima, porque a Estados Unidos a veces se puede llegar por tierra, vía México, o llegás por avión en vuelos relativamente cortos. Pero para llegar a Japón, llegar a Australia, llegar a Europa fundamentalmente, necesitas la vía marítima. Y es así como todo el cono sur se ha transformado en una gran vía de transporte, producción y distribución de drogas. Eh, y eso nos ha puesto a nuestros pueblos en una situación de extrema dificultad en cómo controlarlo, porque a veces se carecen de los medios, a veces se carecen de las intenciones y de la voluntad de hacerlo. Y eso es lo que le transmitimos, nosotros intentamos transmitir, es que si bien hay muchas cosas que se discuten y se hablan, hay ciertas cosas que hay que entenderlas porque afectan directamente a la democracia. Norberto, la pregunta es primero, ¿qué se ventiló de Santiago del Estero? Porque fue un leading case. Y luego, lo que escuchamos todo el tiempo aquí en Argentina y en la región, Brasil, Paraguay, bueno, la región, Colombia, etcétera, es que desde los sectores más empobrecidos, más postergados, ¿no? Como señala bien la iglesia, hasta los más enriquecidos, el narco, el poder del dinero del narco, ha penetrado, digamos, todos los blindajes, porque los soldaditos, las zonas de pobreza extrema,
hasta, digamos, jueces, legisladores, narcogobiernos. Parecería un tema, en un momento realmente como que uno dice, bueno, pero ¿cómo lo enfrentás? ¿Cómo lo enfrentás si manejan presupuestos muchas veces más grandes que una intendencia, más grandes que una gobernación y muchas veces más grandes que un país? Sin ninguna duda. Bueno, acá tenemos que separar dos cosas. Es que normalmente lo tenés que enfrentar cuando vos tenés una economía sana y la gente puede tener Claro, trabajo y hacer su vida ahí está. habitual. Lo que pasa con Latinoamérica es que desgraciadamente tenemos índices de pobreza muy importantes. Y yo le agregaría una cosa, Ignacio, que desgraciadamente para los que hemos visto esta Argentina durante tanto tiempo, sobre todo, desgraciadamente sucede que muchas veces las drogas es el sustituto de la alimentación o de las cosas Oh, que no tiene esa pobre gente, ¿viste? qué espanto. Eh, Qué espanto, ¿no? Pero si vos tomás el caso de Santiago del Estero, es más que obvio que hay una financiación enorme que proviene de algún lado. Fíjate vos una cosa, y yo se los comento a la gente en Estados Unidos si no lo pueden entender, que tengamos un estadio de fútbol donde se han jugado 7 de las 9 finales de campeonatos argentinos, que vos sabés lo que es el fútbol, ¿no? O Sí, sea, obvio. lo que es Argentina, vos lo sabés, hincha de Racing, lo sabe más que nadie. Sí, Este, exactamente. imagínate, imagínate, ¿por qué pasa eso? No, y con, Cuando ellos vos tuvieron salís de... varias ediciones que recién ahora el hermano Galvez se está preparando para recibir al MotoGP y la Fórmula 1 un día, el Claro, Galvez de Buenos Aires. Y ellos tienen hace años, tuvieron varias ediciones del MotoGP de sobra del MotoGP, y exacto. aumentos Y una cancha de golf, la mejor. exactamente, además aumentos globales para el personal de la administración pública provincial, que no puede dar ni el gobierno nacional ni otros gobiernos bien administrados. Es inexplicable, no, es explicable, es explicable. La verdad que Es es explicable explicable, porque claro. todo eso es matemáticamente fácil de explicar. Ese dinero tiene que provenir de muchas cosas. Vos mirá cuántas veces sale en el periodismo argentino, se cayó tal avión, encontraron tal cosa y tantos kilos. Lo que ocurre es que esto lo tenés que mirar desde un punto de vista geográfico. Colombia, Colombia y Bolivia principalmente, todo ese lado es productor. Y como yo te decía, lo que pasaba años atrás, 20 años atrás, es que el objetivo en la época de Escobar y todo eso era meter la cocaína fundamentalmente a los Estados Claro. Unidos. Pero hoy Europa vale 3 veces más. Entonces, Por eso te puedo preguntar, ¿y la hay que llevarla. hidrovía? ¿Y la hidrovía? Claro, ahí está. Es como si yo te dijera, tengo que venirme desde Rosario a Buenos Aires, ¿por dónde vengo? Claro. Y seguramente vengo por la Panamericana y la autopista, ¿no? Es tan simple como eso. Fíjate vos la cantidad de descubrimiento de droga que se hace y metidas, creo que la última que había leído eran unos grúas y demás que le metés la cocaína por todos lados. Acordate del avión de los Juliá, Bueno, pues fíjate, el ¿no? otro día agarrar una modelo creo paraguaya, ya estamos hablando Sí, casi sí, como, sí. con 300, que una modelo, con 300 kilos, ya es una cosa de, digamos, como, por ejemplo, el juez famoso de Orán, criminal, no da Sí. abasto, no da No abasto. puede, no tiene ninguna condición. Bueno, en esto te digo, una de las cosas que fue muy agradable, no agradable, quiero decir, para mí fue muy educativa, es haber estado con el presidente Pastrana, por ejemplo, que él implementó uno de los programas más exitosos que hubo en este combate en Colombia cuando hicieron con Estados Unidos el Plan Colombia Claro, exactamente. que bajaron de 250.000 hectáreas lo que había de coca plantada a 40.000, pero el presidente Petro ha decidido no contar más. Se calcula que ha ido 260.000. Quizás nos ha afectado negativamente y a raíz de eso es que vienen estas cosas que estamos haciendo, es que al ser Estados Unidos menos consumidor de cocaína está mucho más preocupado con las anfetaminas, con el fentanilo y Terrible, demás. terrible, espantoso. Eso ya no se planta, eso se produce en laboratorios y México es un elemento muy grande de producción. Pero creo que lo que nosotros les estamos tratando de explicar es que esto es muy importante para las democracias latinoamericanas. Es fundamental que se entienda que en países como Argentina, que son altamente democráticos, debemos estar muy orgullosos
de nuestra democracia, todavía dentro del sistema provincial, dentro del federalismo, tenemos lugares que no tienen nada que ver con la democracia Sí. y que son verdaderos feudos que están organizados de una manera, como yo digo, es crimen organizado. O sea, hay que estudiar mucho Santiago del Estero, cómo han expropiado propiedades, las violaciones de los derechos humanos, y para los que sabemos un poco de fútbol, lo vemos inclusive muchas veces los domingos, Dios ¿no? me Hasta dónde libre. ha penetrado todo Dios me esto. libre, Dios me libre. Hay Y eso es lo que narcointendencias, estamos... narcoequipos, narcogobernadores. Te hago una Claro, pregunta, ¿y qué claro. conclusión? El Congreso es una caja de resonancia enorme en Estados Unidos, porque decide políticas, aprueba fondos, es esencial sobre todo la comisión del Senado, pero ¿qué conclusión sacaron ustedes de esta presentación tan importante, Norberto? Mira, la conclusión es de que hay un reconocimiento. Hoy tenemos una presidencia, se está demostrando en el día de hoy con lo que está sucediendo en Israel, que tenemos un presidente, Donald Trump, que puede ser criticado por muchas cosas, formas, no voy a entrar en esa discusión, pero es una persona que es muy pragmática y que ha decidido, tenés que mirar esto de una manera. Sí, para un Estados conflicto, Unidos, sí, digamos, Ipsos lo paró. Y hoy tira un palo también, nunca debió ocurrir la invasión de Ucrania. Le tiró un palito también a Putin. Ojo, ojo porque sí, puede sí, ser el sí, sí, próximo sí, ese, ¿no? sí, sí, sí. Sí, sí, ¿Y qué es lo que ha visto, qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que en el 2001, cuando se produce el ataque a las torres, Estados Unidos abandona a Latinoamérica porque sí. su prioridad pasa a ser el terrorismo contra Estados Unidos desde Medio Oriente, etcétera, etcétera. Mm. Y hoy en día tienen el presidente Trump, que ha colocado entre sus objetivos el que China no tome el patio trasero de Estados Unidos y lo domine, sino de que tenga una influencia meramente comercial y no tan importante, ha comenzado a prestarle atención a Latinoamérica. Esto no es casual, esto es en función de su visión de lo que representa Latinoamérica para muchas cosas que Estados Unidos ve como muy importante en un mundo que es totalmente diferente, en un mundo donde hoy con la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, Latinoamérica pasa a ser importante. Y eso es lo que estamos tratando. Bueno, creo que uno está agregándole información que es sorprendente. Mucha gente, a mí me sorprendió, por ejemplo, que los presidentes colombianos y gente muy importante desconociera estos pequeños detalles, llamémosle así, pequeños detalles, pero tienen que entender, por ejemplo, que en la democracia un presidente necesita a los senadores, Sí. y si los senadores son de una tierra corrupta o criminal, en realidad se ve obligado a transar con el crimen organizado. ¿Viste? Y eso les ha pasado a todos. Y es Ap- bueno que... ¿Apareció Sí, adelante. sugerido Formosa, por ejemplo? No, digo, había una agenda del Congreso, pero Por supuesto, claro, por mirá supuesto. Formosa, ¿no? Un gobernador Formosa lo que es vitalicio. Formosa, claro. En realidad ese estudio tenía Formosa, tenía el Chaco que ha cambiado Sí. y está en un plano de mejoría, Dios quiera que Había pueda una otra soportarlo. bandera en Chaco, Eh, ¿viste? Había un tal, había sí, ¿te un acuerdas? Había criminal una con una bandera bandera propia, sí, 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 escuelas propias, había sí, un sí, sí. colegio, había un colegio que ejercía digamos, la bendición divina del Che Guevara, si Unas te cosas de acuerdas locos. La ahí. verdad que las Una cosas que cosa de pasan en loco, nuestros ¿viste? países, está muy bueno que eso llegue al Congreso de Estados Unidos, ¿no? Donde abordan los temas con mucha seriedad. Eso se toman las cosas realmente. Bueno, es que realmente nosotros tenemos problemas mucho más serios de corto plazo. Claro. Entonces lo que tratamos con el instituto es no ver lo del hoy, lo del mañana, lo de elección de dentro de 2 semanas, sino No, proyectar. tratar de verlo un poquito más allá para mejorar nuestro país. Porque te digo de que los argentinos que estamos en el instituto y demás, tenemos una enorme pasión por la Argentina. Creemos que es un país que se merece mucho más. Y ahí que quería recalcar algo que es importante, Ignacio, que para mí es una de las noticias más importantes que hemos tenido, fuera de este manejo del sistema financiero, eso es irrelevante en el largo plazo. Lo relevante es el anuncio que ha pasado Sam Altman sobre la posible inversión o futura inversión en la Patagonia, Ah, porque uno de los grandes impresionante. problemas
Uno de los grandes problemas que hay, y hay que entender un poco la tecnología, yo digo es, viniendo como yo que vimos la radio con los tubos, ¿no? O Sí, sea, con las lámparas, cómo se calentaban. Hoy la tecnología tiene una capacidad de proceso enorme, de tal magnitud, que los grandes computadores acá están, por ejemplo, en el estado de Virginia, pero tienen un serio problema, que es la refrigeración. exactamente. O sea, Necesita energía y mm, agua. agua y el Agua. problema que hay, energía, fíjate vos que ya Google, Microsoft han contratado para allá, para los años 30, tener sus propias pequeñas centrales nucleares. Sí, O increíble. sea, se Sí, está sí, creando. Pero hay un problema de refrigeración. claro. En Virginia no hay agua suficiente. Entonces, nuestro país, en el sur sobre todo, tiene un clima fascinante. Claro, nadie pensó una vez que el clima de la Patagonia iba a ser bueno. Bueno, es muy bueno, porque son vientos fríos, hay muchísima agua y no hay tormentas que realmente te cierren, no son las tormentas que tenemos acá que cerraste por una semana, a lo Sí. mejor con la nieve y demás. No, O sea, acá no. tenemos condiciones climáticas Y la fantásticas inversión está que confirmada, ojalá ¿no? La inversión es la inversión está multimillonaria. confirmada, claro, porque además todo va hoy va todo por la nube, Y no, lo no que hay que ir multiplica, ni ¿no? en Porque es una barco. cadena de valor. Eso se hunde, pero claro, lo que Pero significa, ¿no? vos pensá que esos técnicos que están ahí son técnicos que necesitan cine, que necesitan televisión, que necesitan Todo, comer, que servicios, necesitan alimentos, educación. salud, atención de la salud, Entonces, educación, todo, todo, todo. exacto. Una de las grandes ventajas que tenemos con los recursos naturales, que hay que mirarlo de esa manera, que es la manera más fácil de convertir al argentino en un verdadero país federal, ¿viste? Sí, sí. Y se descentralizar Buenos Aires. Y eso sería magnífico. O sea, yo espero que apoyemos esto. Después podemos hablar si hay Sí, cuestiones de otro tipo, pero esto para nosotros es dar un salto, como lo dio Europa Oriental. Europa Oriental, cuando se cae el muro de Berlín, da un salto tecnológico. O sea, aprovechemos para dar un salto tecnológico y pasarnos por encima del siglo XX y sí. principios del XXI y ubicarnos hoy en lo que es el mundo moderno de la inteligencia artificial. Ojalá sea así. Te quiero, antes de pedirte, hablar dos palabras de instituto. ¿Cómo es el instituto? ¿Quién lo financia? ¿Quiénes lo integran? Es importante eso, El Norberto. Inter-American Institute es el Inter-American Institute for Democracy, fue fundado ya hace casi 20 años por Carlos Montaner, que fue un gran humanista cubano exilado en Miami, Sí. fallecido el año pasado, conjuntamente con otras personas dedicadas fundamentalmente a la transmisión de la democracia. El otro fundador fue Guillermo Lustó Hegui, argentino, que está ahora en Buenos Aires, gran amigo, así como hoy es presidido por Tomás Regalado, que fue el alcalde de Miami, y cuenta en su directorio con varias personalidades cubanas, argentinas, colombianas, eh, entre ellos estaba Pacho Santos, ex vicepresidente de Colombia, bueno, y una cantidad de gente, y es financiada en forma privada, no recibe beneficios, grants del gobierno, de ningún gobierno, sino que es financiado por privados que contribuyen al instituto que es bastante modesto en el sentido de Sí, pero tenemos marca nuestro la lugar y usamos. independencia enorme de pensamiento y de acciones de Por instituto. Claro. supuesto, podés hacer pero nosotros somos un lugar abierto para cualquier ideología porque creemos que todos tienen que ser escuchados y fundamentalmente hicimos un foro similar a este en Buenos Aires con la colaboración de la Universidad Austral, Infobae y otros medios, donde ahí participaron Yamil Mahuad, expresidente de Ecuador, en ese momento estuvo una ex vicepresidente de Colombia, estuvo Carlos Rucauf de Argentina y varios Gran académicos. amigo, Carlos Federico. Sí, un personaje, realmente la pasamos muy bien. Y hacemos esto generalmente en forma virtual, o sea, los foros que hacemos prácticamente dos por mes son enfocados a veces a países, a veces a temas en particular, dándole la posibilidad a todas aquellas personas que quieran expresarse con respeto. Y tenemos
un fondo editorial donde permitimos que la gente pueda presentar libros y los imprimimos y los Buenísimo. distribuimos fundamentalmente a Recordame eso. alguna página, algún sitio oficial donde puede ingresar la gente interesados en Eh, leer eh, eh, trabajos. Mira, el instituto está en YouTube, es Inter-American Institute for Democracy y en un minuto te doy la sigla porque es fácil Perfecto. entrar Interamerican en Institute el for website Democracy, eso, Inter-American, Institute for acá Democracy. está, Y hoy ahí Google lo te tenés. tira, las plataformas te tiran 20 opciones para ingresar. Eso es fácil. Sí, es www.intdem intdemocratic.org. Perfecto. INTDEMOCRATIC. Pero si entras en Inter-American Institute for Listo, te va a Democracy, llevar solito. están todos los videos, etcétera, etcétera. Norberto, primero, cuente con nosotros siempre, háganos llegar de alguna forma, agregame a tu brochure y haceme llegar la información mensual. Ha sido un gusto, primero, saber que ustedes difunden nuestras problemáticas, ¿verdad? Que es muy importante que se conozca ahí en Washington. Y luego por hacernos llegar la información y tener la gentileza de atendernos. Fue un gran momento para nosotros y te repito mi absoluta predisposición para estar siempre a las órdenes, ¿eh? Excelente, te agradecemos mucho, Ignacio, que tengas muy buen día. Un fuerte abrazo y ha sido un gustazo escucharte, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Norberto Espangaro es el director del Instituto Interamericano para la Democracia, que tiene su sede en Miami, en Florida. Repito, ustedes entran a Inter-American Institute for Democracy y van a encontrar todas las formas de llegar a los trabajos publicados, a los mismos, todo el material y por supuesto seguir la agenda de los temas que se plantean mensualmente, propiciados por el instituto que tiene, recordemos, no tiene ningún grant, toda financiación y apoyo privado.